afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía Waldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. El INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe bien la secretaria de Gobernación porque lo hemos repetido una y otra vez cada vez que he tenido el privilegio de mi parte y la posibilidad de encontrarnos, que el INE es un órgano constitucional autónomo, decía, muy celoso de su independencia y autonomía. Y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o aptitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político. Soy Iván Carreño y tengo el gusto de estar con mi tocayo y amigo Javier Molina. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Listos para hacer el análisis más importante de la semana? Agradecemos a todos sus comentarios, sus visitas, sus likes y compartidas en nuestras redes sociales. Y hoy vamos a hablar del INE contra AMLO. Quiero adelantar que antes de empezar a especular si el INE está contra AMLO o es el Tribunal Federal Electoral el que está contra la 4T, quiero aclarar que una cosa es el tribunal, que es el que se encarga de emanar las leyes electorales, y otra cosa es el INE, que es el que se encarga de aplicarlas. En todo caso, son instituciones ciudadanas y que están descentralizadas del poder federal o del Ejecutivo para mayor puntuación. Quiero hacerles, son entidades civiles como el INE, como el INEGI, ¿no? Como la Lotería Nacional, que también es parte de instituciones más civiles que de servidores públicos. Y bueno, todo esto salió a raíz de que Andrés Manuel pronunciara en una de sus famosas mañaneras de que él iba a ser el guardián de las elecciones en estos próximos comicios y que iba a evitar los fraudes, ¿no? Como en el de 2006, que está muy marcado justamente en el primer fraude que se le hizo a Andrés Manuel allá en el 2006, a pesar de que esta era otra institución, era el IFE, no el INE. También dijo que pues el aparato del INE era de los aparatos democráticos más costosos del mundo y de los menos efectivos, ¿no? Entonces recibió y hizo críticas el INE por parte del presidente, una figura que no solo es ciudadano, sino es una figura política. Se me hace un poco aventurado de parte del presidente hacer estas aseveraciones y no le quedó de otra al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de decir que lo único que podía hacer el presidente en su calidad de ciudadano era denunciar algún fraude, ¿no? Entonces era como limitarle el poder, la intervención, que era el miedo, que fue con el pretexto de decir, presidente no se tiene que meter en las elecciones y para eso está el INE, no el presidente, no son sus funciones, ¿no? Entonces, es una espada de doble filo. Por un lado, sí está de acuerdo que el INE es súper costoso, que pocas veces ha podido llevar elecciones sin cuestionamientos, pero es algo histórico, ¿no? Realmente las elecciones en México son muy complicadas. Desde la primera elección que se tiene registro en el país, como país independiente, se acusó de fraude desde la primera elección que hay. Entonces es algo bastante complicado, no es algo nuevo y que es un problema de democracia que ya ha llevado mucho tiempo arrastrando el país. La primera alternancia fue en el 2000 con Vicente Fox, la democracia está en pañales, antes solo existía básicamente el PRI en las urnas, ¿no? Incluso hubo una elección que se fue solo para ver y que nadie se le puso, ¿no? Para no sé por qué lo hicieron, pero se fue solo el candidato presidencial del PRI y ganó, se hizo todo el gasto y todo y pasó, ¿no? Pero 70 años del PRI, apenas unos décadas del PAN y apenas la alternancia con la democracia federal, pues con Morena. Es un problema bastante restringido sobre la democracia en México. Yo considero que el presidente no se tiene que involucrar efectivamente en los procesos electorales. Sin embargo, también están los servidores públicos que usan los programas sociales para movilizar a la gente a las elecciones. Ese también es un problema, eso también es falta de democracia. Y aquí la pregunta es si el INE es capaz de resolver estos problemas de democracia o no, o si Andrés Manuel va a tener que hacer otro instituto o crear otra plataforma para asegurar estas elecciones, ¿no? Córdoba, por su parte, dice que no, en su última declaración, que no son buenos tiempos para la democracia en el país. Yo considero que nunca ha sido una vía tan satisfactoria para los mexicanos, que ha dejado muchas dudas y que pues finalmente las elecciones
se llevan a cabo pese a la violencia, pese a la pandemia, pese a todo, se va a llevar las elecciones y vamos a ver en qué acaba el fandango, mi tocayo. ¿Tú qué piensas? Primero que nada hay que decir que para hablar de la institución del INE, en términos teóricos, es una institución que ha habido, entre comillas, darle más certeza a las elecciones. O sea, es una realidad en términos históricos de que anteriormente las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y las avalaba la Cámara de Diputados. Ahora ya se ha descentralizado esas decisiones políticas y haciendo una comparación histórica, es cierto que el INE ha contribuido al fortalecimiento de lo que va a ser el crecimiento de una democracia aquí en México. Pero también otra cosa que no se dice entre el análisis político es de que en las últimas administraciones en donde los consejeros han llegado al poder en el IGE, es producto de la repartición de las principales fuerzas políticas. O sea, las últimas 4 presidencias del INE o del antes IFE estaban repartidos de acuerdo a los grupos parlamentarios que tenían control en la Cámara de Diputados, que hacen la designación de los consejeros. Es decir, se le daban entre comillas 3 consejeros al PRI, 3 al PAN, 2 al PRD, quizá 1 al Verde, 1 al PT. Y en ese sentido es algo que a mí no me gusta de los analistas políticos y defensores a ultranza del INE, o en el caso de los simpatizantes del presidente López Obrador, atacantes a ultranza. O sea, hay que entender que el INE en sí no es la figura de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba tiene un papel muy protagónico y le gusta salir en los medios, pero el INE está conformado por muchos consejeros y representantes de partidos, pero que la triste realidad es de que el actual esquema del INE, que estuvo trabajando así en los últimos 4 o 5 procesos electorales importantes federales, es un modelo de partidocracia. Es decir, el modelo original de que el INE debe ser ciudadano todavía no se logra porque no tenemos la capacidad de llevar a personas que estén al frente de la institución, de que no tengan vínculos políticos con partidos políticos y que le van a responder a favor de ellos. En ese sentido, me parece bien que el presidente López Obrador señale, porque es la realidad, de que todavía se da mucho el fenómeno del clientelismo y corporativismo para influir en parte de los partidos políticos en el electorado. Pero a mí también se me hace muy escandaloso que por parte del INE ahora también están tomando muy medidas extremas con el partido en el poder, en el sentido, por ejemplo, de dar de baja a la impresentable candidatura de Félix Salgado en Guerrero, o el candidato de Morena en Michoacán, por cuestiones que en su momento había otras cuestiones que podían ser como sanciones menores. O sea, estoy de acuerdo que el INE está actuando bien, pero a mí lo que se me hace muy sospechoso es que estos mismos consejeros que están siendo muy inflexibles con Morena no fueran inflexibles en la elección de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, no fueran inflexibles también los defensores del INE cuando se reportó los casos de gastos excesivos evidentes de campaña de Enrique Peña Nieto, que no hicieran señalamiento por el uso de monederos, por ejemplo Monex, para la compra de voto a favor de Enrique Peña Nieto. Entonces, qué bueno que se tengan unas medidas muy duras respecto a la ley electoral, pero también nos hubiera gustado ver esas mismas medidas. La realidad política es de que el INE está ahorita siendo partícipe de diferentes grupos de poder. Algo que no le gusta mucho decir a mis colegas politólogos es: en el INE hay grupos políticos de poder. El INE está encabezado por Baños y por Córdoba, y ellos representan a un grupo político que en su momento han pactado con el PRD y con el PRI. Este grupo político tiene fuerte presencia de control político en la UNAM y sobre todo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta institución. O sea, no reconocer que existen grupos políticos dentro del INE y que los grupos partidistas se reparten las posiciones es algo ingenuo. Así como López Obrador tiene consejeros dentro de afines, los nuevos en la institución, pues también hay consejeros que todavía responden a la lógica del PRI y del PAN porque ellos fueron los que los asignaron. Entonces, para hacer un análisis claro, creo yo que hay que decirle que tampoco hay que meterle la exageración que dice, por ejemplo, Mario Delgado, de que hay que destruir al INE. O sea, se me hace algo irresponsable lo que dice el presidente de Morena, pero tampoco creerle a lo que dicen los sacrointelectuales de la transición, que dicen que todo el INE ha sido perfecto, porque es una ingenuidad pensar de que el INE no ha habido una repartición partidista y que no existen grupos de poder. En ese sentido, yo solo espero de que el INE ahora sí haga bien sus cosas, porque en otras elecciones ha demostrado que no ha tenido la capacidad de fiscalizar los gastos excesivos de campaña, tocayo. Así es, mi tocayo, es bastante problemático, bastante profundo y bastante interdisciplinario, pero como siempre, nuestros queridos oyentes son los que nos pueden dar la mejor opinión.
¿no? Pues todo esto se va a acabar cuando el desinterés de la población deje de ser la mayoría y se involucre en la participación ciudadana, en sus instituciones, en sus partidos, y los haga suyo y dejen de ser de unos cuantos. Muchas gracias, mi tocayo, y muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta la otra semana, amigos. Gracias.